Hola y saludos a todos. Bienvenido al podcast Estudio en 15, un estudio de Ven Sígueme para miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy su presentador, Arturo Olivas. Llenamos el programa con todas las cosas que creemos que no querrás perderte en tu estudio de las Escrituras cada semana. Y solo son 15 minutos, así que puede ajustarse al horario de cualquiera. Mil gracias por escuchar y esperamos que disfruten el programa. Hola. ¿Qué? Eso fue nuestro hijo Max diciendo mil gracias a los que se han suscrito a nuestro boletín. El boletín se publica cada semana con cada nuevo episodio. Muchos de ustedes han expresado entusiasmo en la nueva hoja de ayuda y estoy tan contento de que les esté ayudando tanto como a mí. Si desean obtener la hoja de ayuda y todavía no reciben nuestro boletín semanal, pueden suscribirse en estudioen15.com. Ahí verán un lugar para ingresar su dirección de correo electrónico y el primer correo electrónico se les enviará inmediatamente con un enlace a todos los boletines y hojas de ayuda anteriores y actuales. También estamos muy emocionados de anunciar que empezando hoy promocionaremos un nuevo libro de Mormón, edición diario personal. Esta edición del libro de Mormón contiene todo el texto del libro de Mormón, así como las referencias, pero el margen es más grande para permitirles escribir notas, dibujar imágenes, escribir citas de los profetas o lo que desean. Busquen el enlace en nuestro boletín de esta semana, así como en nuestro sitio web donde pueden comprar su propia copia. ¿Cómo recibes respuestas a tus oraciones? ¿Qué preguntas o inquietudes tienes actualmente a las que buscas una inspiración? En 1 Nefi 11:1, Nefi nos enseña 3 pasos para recibir una respuesta a nuestras oraciones. Mientras escuchamos, vean si pueden identificar cuáles son los 3 pasos. Pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto, y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor. Sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto, y sobre la cual nunca había puesto mis pies. ¿Los identificaste? Primero es deseo. Nefi deseaba conocer las cosas que su padre vio. ¿Qué tienes ganas de saber? ¿Qué respuesta estás buscando? ¿De verdad quieres saber la respuesta? ¿Acaso te importa? Tomemos por ejemplo un testimonio del libro de Mormón. Ahora piensen en uno de sus amigos en la escuela o en la iglesia o en el trabajo, o tal vez un miembro de su familia. ¿A ellos les importa el libro de Mormón? ¿Les importa si saben que es verdad o no? ¿O son sus deseos sobre otras cosas? Todos conocemos personas que no se preocupan por ese tipo de cosas. No es interesante para ellos. ¿Y qué de ti? ¿Qué piensas sobre el Evangelio de Jesucristo y su expiación? ¿Qué piensas sobre el libro de Mormón? ¿Quieres aprender más al respecto? ¿Te interesa? ¿Acaso te importa? ¿Ahora ven por qué el deseo es el primer paso para recibir respuestas a las oraciones? ¿Por qué dar una respuesta a alguien que realmente no quiere la respuesta? Segundo es creer. Nefi creía que el Señor podía hacerlo saber. Este es un concepto tan interesante. Muchos de nosotros queremos la respuesta, deseamos las respuestas a nuestras preguntas o problemas, pero no creemos que podamos recibirlas. Ahora, ¿de qué manera no creemos? Déjame darles un ejemplo. En capítulo 15, después de que Nefi ve su visión, se da cuenta de que sus hermanos están disputando. Al ver esto, Nefi les pregunta por qué están discutiendo. Su respuesta fue, no podemos comprender las cosas que nuestro padre nos ha hablado. Y cuando Nefi les preguntó si le habían preguntado al Señor, ¿cuál fue su respuesta? No, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros.
Esta es la diferencia clave de Nefi y sus hermanos. Nefi y sus hermanos sí deseaban saber lo que vio su padre en su visión, pero mientras Nefi creía que el Señor se lo haría saber, Lamán y Lamuel dijeron que el Señor no les había dicho. No creían que Él les diría. Piensen de nuevo en esa pregunta que tienes en tu corazón. ¿Qué se interpone en el camino de su creencia? Tal vez pienses que el Señor contesta las oraciones, pero no la suya. Quizás pienses que no eres digno de recibir una respuesta a tu oración. Tal vez hay una pregunta o duda o situación difícil que has estado tratando de navegar, pero crees que el Señor te ha abandonado. O quizás simplemente no quieres hacer el trabajo para encontrar la respuesta. Estas son formas en las que obstaculizamos nuestra creencia. Y finalmente 3. Se sentó para reflexionar. Lo interesante es que este versículo es diferente en inglés. En inglés, traducido directamente, dice, mientras estaba sentado reflexionando sobre esto en mi corazón. Estaba sentado y lo reflexionó en su corazón. Nefi no estaba trabajando mientras reflexionaba. Estaba sentado. Dedicó intencionalmente tiempo para reflexionar. Se sentó y meditó sobre sus pensamientos, su situación, su pregunta. Estaba consciente de sus sentimientos y deseos. ¿Dedicas tiempo para la reflexión? ¿O estás reflexionando mientras realizas los quehaceres o durante los comerciales de la novela? A veces me encuentro reflexionando cuando me estoy bañando o conduciendo al trabajo. Pero el elder Gerald N. Lund, de los 70, enseñó la importancia de la meditación en el proceso de buscar revelación. Él dijo, dediquen tiempo a meditar y reflexionar. Aléjense del bullicio de la vida. Encuentren un lugar tranquilo y dediquen su tiempo simplemente a sentarse y pensar, para escuchar sus pensamientos y sentimientos, para abrirse ustedes mismos a los susurros del Espíritu. A veces tenemos que dejar deliberadamente aparte los afanes del mundo, dejar de lado la prisa de nuestra vida cotidiana y encontrar un lugar tranquilo y un momento tranquilo donde podamos sentarnos a cavilar y reflexionar y meditar y a escuchar a esa voz suave y apacible que susurra. ¿Cuál de estos 3 pasos haces bien? ¿Y en cuál sientes que necesitas ayuda? Como resultado del deseo, creencia y reflexión de Nefi, ahora nos beneficiamos de su visión. Pero siempre me gusta hacer la pregunta, ¿y qué? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿Por qué debería importarme esto? La semana pasada discutimos las tácticas del adversario y las contraestrategias del Señor. En la hoja de ayuda de esta semana quiero exponer esa idea. En la hoja de ayuda de esta semana notarán que los símbolos en el sueño de Leí ya están dibujados para usted. Lo que querrán hacer ahora es estudiar su significado usando los versículos en la lectura designada de esta semana. Y tendrán una sección donde pueden sentarse y reflexionar un poco y escribir ejemplos modernos de cada símbolo. Piensen en cómo se aplica la visión de Nefi en sus vidas. Pregúntense, ¿y qué? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Esta semana quiero terminar el podcast discutiendo un aspecto de la visión de Nefi que nunca antes había considerado. Si les preguntaría, ¿quién es la iglesia grande y abominable? Quizás para muchos de ustedes una iglesia u organización específica viene a la mente. Recuerdo cuando yo era joven, me enseñaron que la iglesia grande y abominable era la iglesia católica. Pero escuchen lo que el presidente Oaks enseñó. En el uso moderno y en muchos pasajes de las Escrituras, la palabra iglesia generalmente identifica como una casa de adoración o una denominación cristiana particular, incluso la verdadera iglesia de Dios. Pero si aplicamos cualquiera de esos significados a las Escrituras que describen la iglesia grande y abominable de toda la tierra, perdemos el significado deseado.
Estas advertencias no se limitan a las organizaciones religiosas. En las circunstancias de nuestros días, incluyen una multitud de filosofías y actividades seculares. Según la definición del presidente Oaks, la grande y abominable iglesia puede ser cualquier organización y cualquier filosofía, idea, forma de pensar o actividad que vaya en contra de la enseñanza de Cristo. Incluso estas filosofías, formas de pensar o actividades peligrosas también se pueden encontrar dentro de los miembros de nuestra iglesia, no solo afuera. ¿Por qué es tan peligrosa esta iglesia? Para responder a esa pregunta, necesitamos analizar cómo se describe la iglesia del diablo. En 1 Nefi 14, versículo 10, escuchemos cómo el ángel describa esta iglesia a Nefi. Y me dijo, he aquí, no hay más que 2 iglesias solamente. Una es la iglesia del Cordero de Dios, y la otra es la iglesia del diablo, de modo que el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios, pertenece a esa grande iglesia que es la madre de las abominaciones, y es la ramera de toda la tierra. Y aconteció que miré, y vi a la ramera de toda la tierra. ¿Por qué una ramera? Ese es un nombre muy fuerte. ¿Por qué una mujer y aún un nombre tan despectivo para una mujer? Aprendemos en el capítulo 13, versículo 6, que el diablo es el fundador de esta iglesia. Y algo que el presidente Faust nos enseñó fue que Satanás es el jefe de los imitadores, el decano del engaño, un insigne falsificador y el embustero máximo. En las Escrituras también se usa el símbolo de una mujer para representar la iglesia de Cristo. Símbolos como una novia, una mujer virtuosa o un virgen. Entonces, ¿qué sería lo contrario de una mujer virtuosa? Una ramera. O una mujer que no ha convenido estar con un solo hombre. Al llamar a la grande y abominable iglesia una ramera, el ángel intenta enseñar a Nefi y a nosotros a tener cuidado con las ideas, filosofías, formas de pensar o actividades falsificadas. ¿De qué otra manera se describe esta grande y abominable iglesia? Escuchen cómo esta iglesia y su gente están adornadas en el capítulo 13, versículos 6 a 8. Y aconteció que vi esta grande y abominable iglesia, y vi que el diablo fue su fundador. Y vi también oro y plata y sedas y escarlatas, y linos de fino tejido y toda especie de vestiduras preciosas, y vi muchas rameras. Y el ángel me habló diciendo, he aquí, el oro y la plata, las sedas y escarlatas, y los linos de fino tejido, y los preciosos vestidos, y las rameras son lo que desea esta grande y abominable iglesia. Cuando leemos esas descripciones, quizás pensamos, oh wow, ella es rica y elegante. Pero todos esos adornos en realidad tienen su significado simbólico. El oro y la plata simbolizan la naturaleza divina y las cosas del templo. El color escarlata o rojo en las Escrituras se usa para simbolizar la expiación de Cristo, su sangre que fue derramada debido a nuestro pecado. El lino fino es una prenda de santos justos. Es un ejemplo de lo que usa una novia o un novio, también un simbolismo de Cristo y su iglesia. La palabra seda en hebreo es shesh, que es un lino fino teñido de blanco. Era la material utilizado por el sumo sacerdote cuando entra al templo y simboliza la purificación y la limpieza. Todas estas cosas son simbólicas de Cristo y su expiación. Les pregunto de nuevo, ¿por qué es tan peligrosa esta iglesia? Esta grande y abominable iglesia está tratando de parecerse a la iglesia de Cristo. Está tratando de afirmar que puede ofrecer lo mismo que Cristo puede ofrecer. Vestida así quiere decir, puedo ofrecerte la redención, puedo ofrecerte consuelo, puedo ofrecerte perdón. Y el peligro es que las personas, incluso los miembros de la iglesia, mirarán a esta iglesia grande y abominable y pensarán, si puedo conseguir todo lo que quiero allí,
¿Por qué tendría que quedarme aquí en la iglesia de Cristo, con todas sus reglas y mandamientos? Reflexionen, ¿dónde ven eso en el mundo hoy? ¿Qué les ofrece la redención falsa? ¿Qué les ofrece falsa seguridad o paz? ¿Qué les ofrece la falsa felicidad? El presidente Ezra Taft Benson nos enseñó cómo podemos superar las influencias del gran imitador y su iglesia. Él dijo: el libro de Mormón pone al descubierto a los enemigos de Cristo. Dios, con su presencia infinita, inspiró la formación del libro de Mormón de manera que nosotros pudiéramos ver el error y supiéramos combatir los falsos conceptos educativos, políticos, religiosos y filosóficos de nuestra época. Mil gracias por escuchar este episodio y felices estudios.